y con esta tecnología que la distancia igual nos acerca. Vamos a hablar de los marcadores moleculares en los nódulos tiroideos, el estudio AFIRMA en especial, y cómo los aplicamos al diagnóstico y tratamiento. Y como pueden ver, yo soy clínica, o sea que sobre todo los vamos a hablar en referencia a los pacientes y cómo lo hemos usado en nuestros pacientes. Mis conflictos de interés están allí en cuanto a Advisory Board y Speaker. Y para empezar a hablar de marcadores moleculares, tenemos que irnos al año 2003, esa presentación en la revista Science, en donde se pudo identificar el genoma humano y se empezó a hacer el programa del Atlas del Genoma de Cáncer, con el cual vamos a trabajar en estos días, en esta charla. Y bueno, el fantasma del cáncer nos ha conflictuado toda la patología tiroidea desde hace muchísimos años. Y ahora tenemos como recursos la ecografía, que nos permite, con los avances que ha tenido, poder decidir si hacer o no hacer la punción de cada nódulo. En base a la punción es que se va a decidir indicar o no cirugía, y en la punción hemos avanzado mucho con el sistema de clasificación Bethesda, publicado por primera vez en el 2009, y que ya han visto las 6 categorías diagnósticas. No diagnóstico benigno por un lado, en el otro extremo sospechoso o maligno, y el gran problema son el Bethesda 3 y 4, o sea, los indeterminados. De los indeterminados es importante ver el riesgo de malignidad, que en el Bethesda 3 sería del 10 a 30%, en el 4 del 25 a 40%, o se puede ser un poco menos, como vemos acá, si consideramos estos nuevos tumores de los últimos años, los NIFT, que son con núcleos similares al papilar, por lo cual antes eran carcinomas papilares y ahora no se sabe que son carcinomas. Pero igual es un porcentaje de malignidad significativa, por lo cual ante uno de estos resultados o tenemos que repetir la punción o estudiar con marcadores moleculares, o ir directamente a hacer cirugía o una lobectomía para ver de qué se trata. Entonces, si hacemos un resumen de las conductas, en un Bethesda 2, o sea benigno, se va a hacer un seguimiento clínico y ecográfico. En un Bethesda 5 y 6, por la malignidad o posibilidad, cirugía. ¿Qué hacemos con el Bethesda 3 y 4? Que además son alrededor del 30% de los nódulos estudiados, y en un riesgo de malignidad que vimos del 10 al 40%. ¿Operamos a todos los Bethesda 3 y 4? ¿Hacemos lobectomía con criterio diagnóstico? Cuando nuestro desafío en realidad es ir a hacer tiroidectomía solo cuando tenemos certeza o alta probabilidad de malignidad, y tratar de no hacer cirugía que se efectúen solo con fines diagnósticos. ¿Puede evitarse la cirugía en los casos de citología indeterminada? Y podemos contestar que sí, se puede evitar hasta un 50-60% con nuevos estudios que nos den mayor certeza. ¿Y cuáles son esos mayores estudios? La punción del nódulo para estudio genético con marcadores moleculares, especialmente indicados en Bethesda 3 y 4. ¿Qué marcadores moleculares pueden determinar tumores tiroideos? Bueno, esto puede asustarlos, pero les aclaro. Aquí están los oncogenes más importantes, o sea, los genes determinantes de tumores en la célula C y en la célula folicular de la tiroides. En la célula C por una mutación del RET, lo vamos a hablar varias veces, puede dar carcinoma molecular, pero el RET también está determinando otros carcinomas. De la célula folicular se puede derivar adenoma folicular funcionante, como con una mutación del receptor de TSH, a un adenoma folicular por una mutación del RAS, igual que la variante folicular de carcinoma papilar,
al carcinoma folicular por el Russell-TERT, fusión PAS8, PPAR-gamma, y en nuestro carcinoma papilar, el más frecuente por rearreglos del RED-PTC, del NTRK, ALK, BRAF y TERT. Estos son muchos términos por ahora, pero nos vamos a ir familiarizando con ellos. Lo importante a considerar es que estos activan una vía en la célula tiroidea, que enseguida la mostramos, que cuando se suman pueden dar tumores más agresivos, y que cuando se agrega, por ejemplo, el TP53, pueden derivar los carcinomas diferenciados en carcinomas anaplásicos. Y esto es un esquema de una célula tiroidea, el membrana nuclear, citoplasma y núcleo, y vamos a ver la vía de la tirosinquinasa, en donde están en azul los oncogenes que más comúnmente nos vamos a encontrar, el RAS y el BRAF. El problema es que cuando esto se activa, se lleva a una multiplicación celular incontrolada. También se puede activar por encima, con el RET, el TRK, por fuera de la célula, con el factor de crecimiento epitelial, por el TERT, que es un factor del núcleo, y los que están en azul son responsables de hasta un 70% de los cánceres diferenciados de tiroides. Ahora, para entender cómo son los marcadores moleculares y cómo funcionan, tenemos que irnos hace 60 años al Premio Nobel 62 de Crick, Watson y Wilkins, que enunciaron el dogma central de la biología molecular, o sea que la información contenida en los genes en el DNA se transcribe a un RNA mensajero, y este viaja hasta el citoplasma, a los ribosomas, en donde lo traduce a la formación de polipéptidos y proteínas específicas. Si queremos ver entonces los marcadores moleculares, ¿cómo son? O el análisis mutacional, o sea, analizar un panel de mutaciones en el DNA, la marca es Tyrosecum, o clasificar el RNA mensajero, que es la firma, o sea, la expresión de lo que está en el DNA, o clasificar microRNAs, que son los microRNAs, controlan la expresión génica y el ciclo celular, el tiramir, o hace menos años en Chile el TYROPRINT, que estudia pocos genes con expresión de RNA mensajero y microRNA, y que estudia pocos genes con la idea de abaratar costos, pero no tiene los estudios de validación de los otros. De aquí en adelante nos vamos a dedicar a nuestra experiencia con el AFIRMA. Y lo importante saber en todos estos tipos de test es que los resultados se pueden afectar si es una población que tiene una alta prevalencia de cáncer tiroideo, más de 24%, pero que además tienen limitaciones. No están validados en menores de 18 años, en nódulos menores de 1 centímetro. En nuestras poblaciones sudamericanas no están validados a gran escala, cosa que sí están validados en otras poblaciones del norte. Y el problema es el alto costo, que esperemos que sea más accesible en la medida que se aumente su pedido y su uso. Nos dedicamos ahora a la AFIRMA. El primer estudio AFIRMA, el AFIRMA GEC, en el 2012, estudiaba 167 genes, fue validado y visto en test reales, pero en el 2018 tuvo un gran avance el AFIRMA GSC, con la técnica que GSC se hizo con la Next Generation RNA secuencia, o sea, la secuenciación de un RNA de nueva generación, y algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, todo lo que se transcribía al RNA mensajero eran los inputs para entrar en ese algoritmo de aprendizaje automático. Y así estudió 10.196 genes, y este estudio fue validado en JAMA Surgery
por Patel y colaboradores. Y vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, lo primero que analizan en la muestra del nódulo puncionado es si se puede identificar tejido paratiroideo. En segundo lugar, si estamos en tiroides, muestra tiroidea, si puede ser positivo un cáncer medular o positivo un BRAF o una fusión RET-PTC, porque estos son clasificadores de alto riesgo de malignidad y es importante conocerlos para tomar decisiones. En tercer término, se analiza si el contenido folicular de la muestra es adecuado, y allí entra en ese ensamble de clasificador de inteligencia artificial y va a dar un resultado, afirma GSC sospechoso o benigno. Y por último, que nos vamos a dedicar en un ratito, es ver qué pasa con las células de Hurter. Y les traje el caso de una paciente que viví, que tenía desde el 2005 tiroiditis de Hashimoto, y que en junio del 2018 falleció el esposo en el posoperatorio de una cirugía de páncreas, y en septiembre se encontró un nódulo tiroideo izquierdo, que en la ecografía pueden ver que era de 18 por 14 por 14 y que tenía, aquí están señaladas, microcalcificaciones y abundante vascularización periférica y central. No tenía adenopatía, pero por estos dos elementos era un TRAX 4B. Entonces se solicitó una punción tiroidea ecogriada en octubre, que dio un Bethesda-3, células tiroideas medianas con moderado grado de anisocariosis, ven la célula de distinto tamaño, y por el Bethesda-3 lo repitió y dio similar con nucleolos prominentes, que algunos también los pueden ver, y eso nos inquietaba más. La señora, por la experiencia de su esposo, no quería operarse, por lo cual se hizo un estudio AFIRMA, GSC, y aquí está el informe, y ven que aquí dijo benigno, ROM, nos vamos a empezar a acostumbrar a este término, quiere decir riesgo de malignidad, 4%. Entonces, con ese informe benigno y ese riesgo de malignidad, la conducta es hacer un seguimiento clínico y ecográfico. Hasta este mes, hace unos días que hablé con ella, siguió igual y sin cambios. O sea, lleva 4 años de seguimiento y no tuvo que operarse. Ahora, si comparamos el AFIRMA GEC anterior a la AFIRMA GSC actual, y si lo vemos con estos muñequitos, en cualquiera de los dos lugares, los verdes quieren decir los que finalmente resultaron benignos, y los rojos los que finalmente resultaron malignos. Y entonces vemos que en el AFIRMA GEC el 42% era benigno, en el GSC el 54% era benigno. Quiere decir que con el GSC se evitan más cirugías que eran innecesarias. Si miramos los sospechosos, era un 58% en el GEC y un 46% hay menos sospechosos en el GSC. Y el riesgo de malignidad, aquí eran 2 en 42 y aquí son 2 en 54, es más bajo con el AFIRMA GSC. Si analizamos los sospechosos que resultaron malignos, aquí en el GEC eran 22 de 58, alrededor de 40%, pero aquí son 22 de 46, por lo cual con el GSC alrededor del 50% tienen riesgo de malignidad. Si consideramos los tumores NIFT, de los que hablamos recién, esos se informan como sospechosos, pero no se consideran falsos positivos porque igual tienen indicación quirúrgica. Aquí tenemos el estudio que validó el AFIRMA GSC, donde vemos sensibilidad, especificidad, valor negativo predictivo y valor predictivo positivo. Y que hemos visto en Uruguay con el AFIRMA GSC, 43 pacientes de 2018 hasta marzo de este año, 25
benigno, 58%, o sea, nos dio un poquito más que el estudio de validación, o sea que a 25 pacientes les evitamos la cirugía. El 18 sospechoso fue 41,8%. Ahora, se hicieron muchos estudios en la vida real, acá hay 9 estudios de todos estos autores, para compararlos con el estudio de validación. Y aquí vemos que el 54% en la validación eran benignos y todos los demás dieron un poquito más, tanto que llegan en promedio a los 2/3 fueron benignos. En cuanto a la sensibilidad y al valor negativo predictivo eran igual o mejores, y en cuanto a los sospechosos, que habíamos visto que era un 47%, también da un valor un poco más alto el riesgo de malignidad en los sospechosos. Si acá comparamos el estudio de validación con este estudio de una experiencia clínica de Hugh, que fíjese que lo hizo en 48.952 pacientes, muestras de 5.786 médicos en 2.141 centros, y la benignidad mejoró de 54 a 66% en estudios de la vida real, por lo cual los sospechosos bajaron al 31%, y pueden ver que pocas muestras tenían tejido paratiroideo o eran carcinoma medular, un poco más el BRAF y algo menos el RET. Y lo que más da peso y valida a la firma GSC es la cantidad que se han hecho de estudios en el mundo real hasta el 2021, más de 180.000 pacientes, por lo cual se evitaron cirugías en más de 120.000. Y ahora, del sistema de la firma, nos quedaba hablar de los Hurtler. Las células de Hurtler en los informes de los nódulos tiroideos siempre son complicadas para distinguir si son neoplasias o son lesiones que tienen células de Hurtler no neoplásicos. Si son neoplasias, entran al mismo proceso que las muestras, las otras muestras de afirma para decir si son sospechosos o benignos, y con el afirma GSC aumentó mucho el porcentaje de benignidad, tanto que en las células de Hurtler benignos son en neoplasia de células de Hurtler 58,8%. Y siempre fue un desafío saber qué hacemos cuando tenemos un predominio de células de Hurtler, un Bethesda 3 o 4. Antes se hacía cirugía porque el riesgo de malignidad era 39%, pero como ahora 3 de cada 4 son benignos, con una buena sensibilidad, podemos evitarles las cirugías. O sea que, en suma, los nódulos tiroideos con citología indeterminada, Bethesda 3 y 4, es importante la firma GSC como un test de rule-out. Evita cirugía hasta un 66% de los casos en donde se va a hacer seguimiento clínico y ecográfico en vez de cirugía. Y si el informe es sospechoso, da más apoyo a la indicación quirúrgica por un riesgo de malignidad de hasta 50%. Pero se avanzó más en la firma Expression Atlas y Expression Atlas Expansion, que son estos, en donde se fueron estudiando genes más específicos, fusiones y variantes. 593 genes, 905 variantes, 235 fusiones. Ahí tienen las variantes, algunos que los conocemos, BRAF, RET, BRAF, NTRK. Y estos fueron clínicamente validados en los perfiles de 496 cánceres papilares en ese atlas de genoma de cáncer, con revisión bibliográfica de alteraciones genéticas y qué histopatología estaba asociada, y en estudios de 200.000 muestras enviadas a Veracyte para afirma GSC. Y se ve además que las fusiones, algunas fusiones en especial, tienen alto valor predictivo positivo, como el BRAF 82%, el NTRK 96% y el RET 100%. Y si miramos de la firma B3, perdón, del citología B3,
B4, B5 y B6, qué variantes y fusiones fueron identificadas. Vemos cómo cuanto más alto es el número de Bethesda, más porcentaje de variantes y fusiones, o sea, más variantes y fusiones, más malignidad. En suma, si vemos, habíamos dicho el 34% de los Bethesda 3 y 4 son afirmas GSC sospechosos. Ahí tenemos los 34 muñecos. De ellos el 50% riesgo de malignidad. De ellos el 44% tienen una variante o fusión. Las que más preocupan y cambian el riesgo de malignidad, lo hacen superior al 50%, 75% el RAS, 95% el NTRK, 99% el RED 918. Pero el 64% de los Bethesda 5 tiene una variante o fusión y el 86% de los Bethesda 6 tiene una variante o fusión. ¿Y por qué es importante conocer los genes, variantes y fusiones? Sirven en el Bethesda 3 y 4, que la firma es sospechosa, pero también son útiles en los Bethesda 5 o 6, que habitualmente no los pedimos. Porque de acuerdo a las alteraciones genéticas se puede predecir la histología y el comportamiento del tumor. Y eso va a permitir adecuar la conducta quirúrgica. En un resultado de afirma sospechoso se va a informar si hay variantes asociadas a malignidad o si hay variantes asociadas en tumores benignos o malignos, o si se encuentran alteraciones genéticas que no hay evidencia en la bibliografía. Y vamos a ver el primer ejemplo en un caso en que se encontró un BRAF B600C. Ese nos preocupa muchísimo porque se asocia a cánceres papilares tiroideos agresivos. Si acá vemos en las primeras columnas de cada grupo, los que son BRAF B600E, en las segundas columnas, en azul, los que son RAS-like, y en las terceras, que no son ni BRAF ni RAS, vemos que tiene el BRAF mucho más metástasis ganglionares y mucho más extensión extratiroidea. 2 veces más riesgo de metástasis ganglionares, 5 veces más riesgo de extensión extratiroidea. Estadio avancial más avanzado, mayor frecuencia de recurrencia, menor avidez del radioiodo, que eso nos complica el tratamiento, y captación por el PET de glucosa. La captación por el PET de glucosa sabemos que implica que es un tumor más desdiferenciado y de peor pronóstico. Si sabemos esto, entonces, ante un BRAF B600C podemos adecuar la conducta quirúrgica, y en algunas adenopatías metastásicas también se pueden desarrollar mutaciones BRAF. El BRAF B600C, entonces, como cirugía personalizada, implica el que la cirugía inicial tiene que ser extensa en la tiroides, tiroidectomía total y vaciamiento ganglionar de cuello. En cambio, si tenemos una variante del RAS, que se asocia tanto a nódulos benignos como malignos, hay que ver según el caso, puede ser tiroidectomía total o lobectomía. Y si no se encuentra ninguno que se conozca, se puede hacer solo una lobectomía que sea diagnóstica. Pero hay otro BRAF, la variante K601E, que es el lado más bueno del BRAF. Ahí está el informe y ven que el riesgo de malignidad es de alrededor del 50%. Y lo que se ha visto es que este BRAF se comporta más como un RAS. Por lo cual, si aplicamos cirugía personalizada, la cirugía esta va a ser menos extensa que en el BRAF B600C. Solo la lobectomía depende del caso. Y en el que les había mostrado inicialmente, en donde en un casillero se muestra
si hay nódulos malignos, ahí está en rojo, en amarillo, si se ve una mutación como el RAS, tanto en nódulos benignos como malignos, o en gris, si se ve una mutación que no hay evidencia en la bibliografía. ¿Qué es lo que implica eso? El problema es que cuando hay dos mutaciones que no se sabe su comportamiento, el RAS puede tener 75% de riesgo de malignidad, pero no se sabe si al estar asociado a esta otra puede aumentar o disminuir, por lo cual dicen no se puede predecir el comportamiento en este caso. Y ahora vamos a ver el caso clínico de una joven de 21 años que consulta por un nódulo tiroideo derecho asintomático, sin antecedentes personales ni familiares, que la ecografía lo muestra de 20-14/12, sólido hipoecoico. Se hace una punción ecoguiada, es Bethesda 4, y se solicita el estudio molecular. Y miren lo que da. Positivo para cáncer medular, afirma sospechoso, pero con un RED positivo 918, que es muy malo. Acá está el informe, 99% de riesgo de malignidad. Allí está la interpretación que explica qué hay que tener en cuenta, y es que esta mutación implica una tiroidectomía total con una evaluación ganglionar preoperatoria. Sabemos que los cánceres medulares de entrada es mejor hacer una resección ganglionar, vaciamiento ganglionar del lado del tumor, pero puede ser una mutación germinal, tiene 21 años, puede tener hermanos, hijos, hay que ver los padres, y implica un consejo genético. Pero nos planteamos, ¿puede verse en un MEN2B? ¿Tiene otros elementos de un MEN2B? Yo vi una familia de niños y jóvenes que lo tenían, y el problema es que en este caso, antes de operarla de cáncer medular, es importante investigar si no tiene un feocromocitoma, porque en ese caso, en la cirugía del cáncer medular, puede hacer una crisis hipertensiva mortal. O sea que nos amplía el panorama de todo lo que hay que buscar. Pero además, y vamos a hablar al final, de que hay un tratamiento específico para la mutación RED en aquellos casos en que no tenemos más armas de las comunes. Y lo importante es entonces que estos estudios genéticos nos pueden alertar sobre otras patologías asociadas y pueden hacer recomendar un consejo genético. Y aquí están las otras patologías asociadas, Mendoza 2B, los síndromes Cowden, Gardner, Dicer y otros. Y miren todas las variantes de estos genes que identifica el XA. Por lo tanto, dos instituciones como la American Thyroid Association y la National Cancer Comprehensive Network, NSCN, en Bethesda 3 y 4, las dos recomiendan hacer estudios de marcadores moleculares, y en Bethesda 5 y 6, la ATA recomienda antes de la cirugía, si es posible, para saber qué hacer. La NCCN recomienda, en caso de que ya estemos ante una enfermedad avanzada, terapia sistémica, que enseguida pasamos a analizar. O sea que, además de definir el tipo y extensión de cirugía, nos va a permitir hacer otras decisiones terapéuticas. En este caso, este hombre de 75 años consultó por una gran tumoración cervical a predominio derecho de meses de evolución y con adenopatías carotídeas. La ecografía mostró que esa tumoración reemplazaba todo el lóbulo y un conglomerado adenopático. Se hizo tomografía computada y se ve la gran masa tiroidea derecha, las adenopatías y nódulos pulmonares, y se hizo un PET con flúor de oxiglucosa, captación intensa en la tiroides, adenopatías y mediastinales, pero no en los pulmones. Eso nos da cierta esperanza de que si no capta el PET, va a responder más al yodo los nódulos pulmonares. La firma muestra una mutación en NTRK,
que son tumores con extensión extratiroidea, múltiples metástasis ganglionares, que dan metástasis distantes, pulmonares, óseas, y que son total o parcialmente refractarios al radioiodo, lo que nos lleva a tomar conductas desde el inicio, como las que se hicieron en este señor: tiroidectomía total, vaciamiento ganglionar lateral derecho. Se comprobó que era un carcinoma papilar, variante sólida, con angioinvasión, invasión a músculos, adenopatías metastásicas. Se le dio yodo 150 milicuries, pero en la evolución la enfermedad progresó, aparecieron nuevas metástasis óseas en la columna dorsal, y las metástasis pulmonares, a pesar que habían captado yodo, persistían y habían disminuido un poco de tamaño, por lo cual fue una enfermedad extensa, progresiva, parcialmente refractaria al yodo 131. ¿Qué conducta hacemos en esto? Bueno, ahí empezamos a analizar terapia sistémica con inhibidores de la tirosina quinasa, que estas drogas han cambiado el paradigma en el tratamiento de los cánceres de tiroides en relación a la quimioterapia citotóxica, porque son vía oral, detienen la progresión tumoral, menos toxicidad y mejoran la sobrevida. Son más potentes y obtienen mejor respuesta. Y en el caso del señor, ¿cuál de los inhibidores de la tirosina quinasa? Fíjense que para esta mutación en el TRK, podemos usar lo que se llama medicina de precisión con el larotrectinib. La FDA en noviembre del 18 aprobó el larotrectinib para tumores sólidos que tuvieran esta mutación. Y esto fue la segunda vez que aprobó una droga como tissue agnostics. Tissue agnostics es: si en un tumor se detecta una alteración molecular específica, se va a tratar con drogas dirigidas a esta mutación, independiente que esté en tiroides, en hígado, en riñón. O sea, dirigido a la mutación independiente del órgano. Y así se amplió el espectro de lo que es la farmacogenética, nuevas técnicas enfocadas a alteraciones genómicas. ¿Cuánto? Medicina de precisión, tratamiento apropiado para un paciente específico en el momento oportuno. Y así vemos en lo que era tirosina quinasa, cómo actúa. Están indicados solo en carcinomas avanzados, recurrentes o metastásicos, o refractarios a los tratamientos estándar. Sorafenib y lenvatinib para los inhibidores globales de la tirosina quinasa, el larotrectinib vimos en el LNTRK, el dabrafenib para el BRAF, el selpercatinib para el RET, el dabrafenib más el trametinib para el carcinoma anaplásico, que hasta ahora estábamos desarmados. Además, el dabrafenib restaura la captación de radioiodo, igual que el demurafenib. Y hay muchos más, y tratamientos con inmunoterapia. Estos son algunos, y aquí están ejemplos con los nombres comerciales, unos aprobados, otros en investigación y en quienes están indicados. Por lo tanto, como resumen, en los informes benignos, estos estudios nos permiten observar en vez de cirugía. En los informes sospechosos con el Expression Atlas, nos informa el tipo de neoplasia asociada, el riesgo de malignidad, la agresividad local, el potencial metastásico, y nos permite una cirugía personalizada adaptada al caso, pero además identifica posibles síndromes hereditarios. Y en el tratamiento, identificación de objetivos moleculares en terapia sistémica, en tumores que son refractarios a las opciones de tratamiento estándar, recurrentes, metastásicos, o muy avanzados de diferenciados o anaplásicos. Pero además hay que priorizar el criterio clínico, hay que pensar en nuestro paciente, en sus circunstancias, en qué otros estudios tiene y en qué circunstancias tiene.
Y así la biotecnología y la genética, con el estudio de perfiles genómicos específicos integrados a la clínica, nos permite hacer una medicina de precisión y nos abre un panorama a lo que es la medicina de futuro en una cantidad de tratamientos. Muchas gracias.